Buenas tardes, mi nombre es Deliandrea Landasturi Valencia, estudiante de segundo semestre del programa técnico profesional de procesos administrativos en salud, CREAC Tunja de la FESAC. Hoy les vengo a hablar de las aplicaciones contables. La introducción de este trabajo es que en el ámbito laboral el contrato de trabajo y la nómina son dos elementos fundamentales que rigen las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. El contrato de trabajo establece las condiciones de término bajo las cuales se prestarán los servicios, mientras que la nómina representa el registro detallado de los pagos y deducciones que componen la remuneración del trabajador. Contrato laboral. El contrato laboral es un acuerdo entre un empleador y un trabajador en el cual se establecen las condiciones bajo las cuales se prestará el servicio. Elementos del contrato. Los elementos del contrato son cuatro. Consentimiento se refiere a la voluntad libre y consciente de ambas partes para celebrar el contrato. Ambas partes deben de estar de acuerdo con los términos y condiciones. El objeto, que se refiere a las obligaciones específicas de que el trabajador se compromete a cumplir durante la ejecución del contrato. La causa, la cual es el motivo o finalidad por la cual las partes deciden celebrar el contrato. Y la capacidad, que ambas partes deben tener la capacidad jurídica necesaria para obligarse contractualmente. Esto implica que el trabajador debe ser mayor de edad y debe tener total capacidad legal para trabajar, y que el empleador debe tener la total capacidad para asumir las obligaciones derivadas del contrato. Clases de contrato. Las clases de contrato laboral se refieren a las diferentes modalidades bajo las cuales se puede establecer una relación contractual entre un empleador y un trabajador. Estas clases de contratos se caracterizan por sus particularidades en términos, duración, beneficios y obligaciones para ambas partes. Según el Código Sustantivo de Trabajo, Ley 1443 del 2011. Hay diferentes tipos de contratos. Les voy a hablar de las clases de contrato y sus características. Tenemos el contrato a término fijo, que es un acuerdo laboral el que se establece una fecha de inicio y una fecha de finalización específica para la relación laboral. Por prestación de servicio, que es un tipo de contrato en el que una persona, conocida como contratista, se compromete a prestar un servicio específico a una empresa, o una persona conocida como contratante. Es de manera independiente y autónoma. En este tipo de contrato, el contratista no es considerado un empleado, y sus responsabilidades incluyen la emisión de factura y de sus servicios y el pago de sus impuestos y de la afiliación a la seguridad social como un trabajador independiente, para que así sea pagado su salario. Contrato a término indefinido es el contrato que no tiene una fecha de finalización establecida. La relación laboral continúa hasta que alguna de las partes decida dar por terminado el contrato. Y el contrato de aprendizaje, que es un contrato especial dirigido a personas que deseen adquirir conocimientos teóricos y prácticos de un oficio o profesión específica. Este contrato, el aprendiz se compromete a trabajar bajo la supervisión y la orientación de un maestro o de un instructor designado. Contrato de aprendizaje. Es un contrato especial, como se dijo anteriormente, dirigido a personas que deseen adquirir conocimientos teóricos y prácticos de un oficio o una profesión específica. Pues en este contrato el aprendiz se compromete a trabajar bajo la supervisión y orientación de un maestro, de un instructor designado con la empresa. Y la empresa se compromete a proporcionar la formación necesaria y un salario al aprendiz. Terminación de contrato. El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que es la Ley 1452 de 2011, establece las siguientes causales de despido justificado.
por parte del empleador es por incumplimiento grave de las obligaciones laborales, cuando el trabajador incurre en faltas graves relacionadas con su desempeño laboral, como el abandono del puesto de trabajo sin justa causa, violación de normas de seguridad, que ponga en riesgo la salud y seguridad de otros trabajadores y de él, ineptitud del trabajador, que el trabajador muestra poca capacidad para realizar sus tareas asignadas, por conductas inmorales o actos de violencia, cuando el trabajador realiza actos de violencia, acoso laboral o sexual, discriminación, difamación, calumnia u otras conductas inmorales que afecten el ambiente laboral. Por causas económicas, cuando la empresa se encuentra en una situación económica que justifica la supresión de puestos de trabajo, reestructuración de la empresa, reducción de personal, entre otros motivos. Por abandono de puestos de trabajo, cuando el trabajador abandona su puesto de trabajo de manera injustificada, por faltas repetidas o impuntualidad, cuando el trabajador tiene un historial de falla injustificada en su asistencia del trabajo o llega muy tarde reiteradamente a su labor. Jornada laboral. Se entiende por jornada laboral como el tiempo que un trabajador emplea para realizar las tareas de una empresa. En Colombia, la ley 2101 del 2021 redujo la jornada laboral máxima de 48 a 42 horas semanales de manera gradual entre el 2023 y el 2026. Pagos que constituyen un salario. Según el Código Sustantivo de Trabajo, se establece que los pagos que constituyen un salario incluyen el sueldo base, las horas extras, las bonificaciones y otro tipo de compensación adicional que requiere el trabajador por parte de su salario, como son comisiones, incentivos, vacaciones, primas de servicios, entre otros. Y los pagos que no constituyen en el salario son primas de servicio, intereses de cesantías, aportes a seguridad social, bonificaciones ocasionales. Clases de salario. En Colombia las clases de salario están reguladas por el Código Sustantivo de Trabajo y otras leyes laborales, las cuales nos dicen lo siguiente, que hay diferentes clases de salario, como son el salario mínimo, que es el salario más bajo que un empleador puede pagar legalmente a un trabajador. Salario integral es un tipo de salario que incluye todos los conceptos de remuneración, como el sueldo base, las horas extras, las bonificaciones, las prestaciones sociales. Es una suma global sin separación. El salario ordinario, que es el salario que recibe un trabajador por su jornada laboral habitual, sin incluir las horas extras ni bonificaciones. Y un salario variable que varía en función de ciertos criterios como el rendimiento laboral, las ventajas generalizadas, el cumplimiento de metas, entre otros. Descuentos permitidos. Los descuentos que se le hacen a los trabajadores que están dentro de la ley. Según el artículo 49 del Código Sustantivo de Trabajo, se establece que los descuentos permitidos son aquellos que están autorizados por la ley y pueden realizarse al salario del trabajador de acuerdo con las normativas laborales vigentes. Algunos de estos descuentos son descuentos por ley. Son aquellos descuentos establecidos por la ley y que son obligatorios para todos los empleadores y trabajadores. Descuento autorizado por el trabajador. Son aquellos descuentos que el trabajador autoriza de manera voluntaria, por ejemplo, por préstamos, descuentos que adquieren bienes o servicios ofrecidos por la empresa, entre otros. Y descuentos por sanciones disciplinarias en casos específicos y de mutuo acuerdo. Y según la legislación laboral, los empleadores pueden realizar descuentos en el salario como sanciones por faltas graves o incumplimientos laborales. Prestaciones sociales, una ley 100 de 1993, en Colombia establece que las prestaciones sociales como las cesantías y las primas son beneficios adicionales a los cuales tienen derecho los trabajadores.
como son las cesantías, primas de servicio, vacaciones, aportes a la seguridad social, prima de antigüedad y prestaciones extralegales. Y la apropiación de las apropiaciones sociales implica que el trabajador está obligado a reconocer y consignar esas prestaciones de acuerdo con la legislación laboral vigente. Eso significa que el empleador debe realizar las apropiaciones correspondientes en el momento adecuado y asegurarse que los trabajadores reciban sus prestaciones sociales de manera oportuna y conforme a lo establecido por la ley. La seguridad social en Colombia, bueno, la salud, la pensión y el ARL. El empleador debe de pagar el 8.5% y el empleado debe pagar el 4.5% a salud. El empleador debe pagar el 12% y el 4% a pensión, que esto nos da un 16%, y el ARL sí es responsabilidad 100% del trabajador. Las indemnizaciones por parte del trabajador se deben de hacer por un despido injustificado, cuando el contrato lo termina solamente el empleador sin justa causa, por incumplimiento por parte del empleador. Todo eso según el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. Tipos de recargos. Existen recargos de horas extras, nocturnas y diurnas. Por ejemplo, el 25% es el recargo de una hora extra diurna trabajada entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, que debe calcularse pues el 25% de más la hora. El recargo al 75% se realiza en el recargo nocturno desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana de lunes a sábado. Y el recargo del 100% que eso explica las horas extras trabajadas en los días de descansos, que son los festivos y las horas nocturnas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente. En conclusión, el contrato laboral en Colombia es un acuerdo que regula la relación entre el trabajador y el empleado con elementos como consentimiento, objetivo, causa y forma. Y existen diferentes clases de contrato, incluido el contrato de aprendizaje, y cada uno tiene sus características específicas. La terminación del contrato puede darse por causales de término justificado o no justificado también.